Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tyrell que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que sabe más por viejo y por vivido que por diablo sabido. Hoy hablaremos acerca de si se puede considerar a Rafael Correa una persona ejemplar, una persona extraordinaria o una persona normal. El asunto parte de una experiencia mía de vida como médico en las áreas rurales de Ecuador, especialmente en la frontera norte durante los años 2008 a 2010, en el área 4 del Carchi, donde trabajé en la Concepción y San Juan de Guayupe, San José de Lachas, en Guayupe. Y en estos dos lugares lo que me llamó la atención fue la gran transformación y la conflictividad que se vivía en el momento en que Rafael Correa llega al poder. Para aquellos tiempos se hacía la consulta popular para aprobar la nueva constitución que la Iglesia Católica la había declarado constitución abortera, y se oponía a través del monseñor que dirigía Guayaquil a esta constitución. Por otro lado, en las áreas que nosotros trabajábamos se vivía el conflicto del Plan Colombia, y el prefecto del Carchi había abierto una carretera que se llamaba Chical-Guayupe. En esta área yo justamente estaba en la zona donde estaba un hospital que anteriormente fue de una organización internacional de ayuda, una fundación, se llamaba Plan Internacional justamente, y luego pasó a ser parte del Ministerio de Salud. Y en ese lugar no había internet, en ese hospital. Yo personalmente instalé internet dentro del hospital para que los estudiantes que venían a hacer las prácticas de internado rotativo pudieran utilizar la internet para tratar los pacientes. Les puse como norma que tenían 15 minutos para estabilizar al paciente, 15 minutos para saber cuál es el diagnóstico y si teníamos los recursos terapéuticos para atenderlo, y 15 minutos para resolver o enviar al paciente hacia Ibarra. En la ambulancia que teníamos, no teníamos una ambulancia, teníamos un auto, una furgoneta, y esa era la que nos servía para enviar a los pacientes. Las condiciones de los hospitales y los dispensarios antes de la llegada de Rafael Correa eran desastrosas. Fui a trabajar en Río Blanco, un subcentro que estaba en la vía justamente Chical-Guayupe, y que se había convertido esta vía en una vía de abastecimiento de las FARC, Brigada 46, y donde no se permitían ningún crimen, ningún delito, y no tampoco permitía a las FARC que circule por ahí gasolina, tampoco que circule ningún precursor químico, cocaína, nada, porque era la vía que abastecía de alimentos fundamentalmente a las FARC, que al otro lado tenían plantaciones de coca. Y era curioso, al otro lado del río San Miguel, en la zona de Chical, mientras que en el lado ecuatoriano era todo selva porque estaba el bosque de las golondrinas, un bosque protegido, al otro lado estaba una área prácticamente desmontada. Era todo plantaciones de coca, y se podía ver cuáles estaban ya en crecimiento y cuándo estaban en cosecha, cuáles estaban recién sembradas. Y la gente en el otro lado del río San Miguel, ninguno trabajaba para producir alimentos. Todos los alimentos salían de Ecuador. La zona donde yo trabajaba había sido refugio de los Aguá, que vivían la conflictividad entre los paramilitares y las FARC, y inclusive uno de esos pueblos fue prácticamente exterminado. Se refugiaban en Ecuador porque es una nacionalidad de colombiano y ecuatoriana. Pues la mayor parte están en Colombia, una buena parte en Ecuador, y en ese lugar se vivía el drama de su migración y de su pobreza. Era dramático. Tenía yo que ir a atender en una moto en los lugares más remotos por caminos de piedra y utilizar mis manos como incubadora de gemelos recién nacidos con bajo peso al nacer.
dramática la situación de Ecuador en ese momento, con las fumigaciones que afectaban todos los cultivos de los campesinos, debido a que el glifosfato echado en la frontera colombiana era empujado por los vientos hacia Ecuador y producía desde enfermedades cancerígenas hasta destrozos en todas las plantaciones. Luego me tocó ir a trabajar en la última etapa, en el año 2016. Vale señalar que estuve en la etapa más dura del Plan Colombia, que es cuando se enfrentan los ejércitos ecuatorianos y colombianos, porque Colombia invade Ecuador en Angostura para matar al segundo de las FARC, Reyes, y Ecuador rompe relaciones con el gobierno de Uribe debido a esta invasión. En el caso cuando me fui a trabajar en cambio en el Cabo San Francisco, esta vez para el Seguro Social Campesino, viví el terremoto, y al vivir el terremoto viví lo que es la gran transformación que dejó Correa en esa zona. Correa había empezado algo que desde hace más de 80 años se intentó y nunca se consiguió, que era tener un camino bueno y permanente en la vía costera que iba desde Galera hasta el Cabo San Francisco y hasta Muisne, pero por la costa. Se construyó una vía por el interior que dejó esa vía en el olvido, y solamente cuando llega Correa se logra la construcción con la compañía Sinohydro, que es la que construyó Coca-Cola Sinclair, que entrega esa vía como una donación al gobierno por la concesión que le hizo de la obra de Coca-Cola Sinclair. Entonces Sinohydro construye una carretera que va desde Muisne hasta King, y pensaban continuar, pero ya llegó este gobierno y todo se vino abajo. Cuando llega el terremoto, se construyen nuevos hospitales, un hospital de emergencias, había en Muisne un hospital, ahí se hace un nuevo hospital mucho mejor, tipo 3, en la desviación entre Muisne y el Cabo San Francisco, en la zona de Bunche. Y se construyen casas, viviendas para todos los perjudicados por el terremoto del 16 de abril. Yo vivía el terremoto, estuve con ellos. No solamente lo viví en la zona de Muisne, también lo viví en Atacames, porque yo tenía que viajar de Same a Atacames todos los días. Y en ese momento vimos la grande e increíble transformación que se vivía en todo el Ecuador. Gente trabajando 24 horas al día, construyendo casas en una semana, pero no una, ni dos, ni tres. Se entregaron miles de casas, tanto en Chamanga como en Muisne, casas completamente antisísmicas, de hormigón, prefabricadas rápidamente, bellas, cómodas, que se les entregaba a las personas, muchas de ellas parejas recién casadas, jóvenes que no tenían nada, y empezaron su vida de familia con una casita propia. Era sensacional y extraordinario, y ahí estuvo Jorge Glass en la inauguración, y estuve también yo. Vi esa transformación, y entonces me pregunté siempre si Rafael Correa era un presidente, y más que un presidente, una persona ejemplar, una persona extraordinaria o una persona normal. Evidentemente no es lo normal para el Ecuador, porque lo normal en el Ecuador es aquel presidente que guarda una conducta repetitiva, que sigue una línea de continuidad, que mantiene una tradición en la forma de gobernar y que hace lo mismo que cualquier otro presidente. Entonces hemos visto presidentes, desde que tengo uso de razón, y sean dictaduras o sean presidentes, siempre han hecho lo mismo. No ha habido nada de extraordinario en ningún presidente. Quizás algo diferente lo hizo Rodrigo Borja cuando hizo la campaña de alfabetización de adultos, pero el resto, nadie hizo nada. Para ser una persona extraordinaria, tendríamos que hablar de una persona que tiene logros, que hace obras, que tiene resultados, que hace lo que otros no pueden hacer. Evidentemente es una persona extraordinaria.
no decimos una persona ejemplar, decimos claramente una persona extraordinaria. Un inventor inventa el telégrafo, es extraordinario. El que inventó las llantas, como Firestone, pues es una persona extraordinaria. El que ascendió al Everest por primera vez es una persona extraordinaria. El que gana unas Olimpiadas y pone un récord olímpico como Usain Bolt es una persona extraordinaria. Es decir, personas extraordinarias en el mundo hay y seguirán habiendo, y siempre nos seguiremos asombrando de que nosotros los seres humanos podamos ser en algún momento extraordinarios, y todos podemos llegar a ser en algún momento extraordinarios y en una circunstancia especial. Pero persona ejemplar es aquella que tiene una conducta y un sentido de la vida que le da otro significado a lo cotidiano, a lo vivencial, a lo presente, y que influye directamente en otros seres humanos. Hablamos de Cristo, hablamos de Buda, estamos hablando de Mandela, estamos hablando de Gandhi, estamos hablando de seres humanos ejemplares, que los hay en todas partes. Lo tenemos a Lula, tenemos a Pepe Mujica, tenemos a Evo Morales, tenemos al mismo Lenin, y tenemos a Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón, más que una persona ejemplar, es una persona extraordinaria. Lo mismo que es una persona extraordinaria Balboa, que descubre el Océano Pacífico, o Magallanes, que se da la vuelta alrededor del planeta Tierra. Son personas extraordinarias. Yo personalmente creo que Rafael Correa no es una persona ejemplar, no es un individuo que puede decirse un José Mujica, no puede decirse que es un Buda, ni tampoco puede decirse que es un Che Guevara, ni tampoco se puede decir que es un Abraham Lincoln, pero sí es una persona extraordinaria. ¿Y por qué es una persona extraordinaria para nosotros los ecuatorianos y para todo el mundo? Porque consiguió ser un ser humano coherente. Esto es algo de los más extraordinarios. Quizás eso es lo que hace tanto a los seres humanos ejemplares como a los seres humanos extraordinarios. El punto de enlace el punto de partida es la coherencia. Lo que dijo lo hizo, construyó, sus obras están ahí, manejó este país, nos movió, nos motivó, nos transformó. Fuimos testigos oculares de esa transformación. Vimos cómo un terremoto no terminó con nosotros y resucitamos, y con más fríos vimos cómo partió de la nada, partió de un país quebrado, llamado país inviable en el momento que él tomó el país, y lo convirtió en el país con el mayor desarrollo económico y social de Sudamérica, el país con la mejor inversión de los recursos petroleros en el mundo. Hizo desaparecer la pobreza prácticamente, nos cambió toda una generación que por primera vez pudo disponer de energía eléctrica en todo el país, de vialidad en todo el país, de internet en todo el país, de televisión satelital en todo el país, de televisión, de telefonía celular en todo el país. Nos cambió, nos dio educación de la mejor calidad en todo el país y servicios de salud en todo el país. Todo el país vivimos en otro mundo. No era el mundo donde llegabas al subcentro de salud como el del Río Blanco, donde los
Los murciélagos tenían su guarida y los 100 pies comían las deposiciones de los murciélagos, y eso no podía ser tolerable, el mal olor, no podías resistirlo y no podías eliminarlo. Y tenía el médico que ir a buscarse dónde vivir, y no tenías ni hilo de sutura, ni oxígeno, ni tenías ambulancias. Yo tenía que utilizar, en el año 2010, cuando recién empezaba el proceso, en el 2008, perdón, tenía que utilizar mis manos como termocunas de niños gemelos de bajo peso al nacer, hijos de los Awa, atendidos en el último rincón del mundo. Cuando yo terminé mi trabajo en el año 2017 en el Cabo San Francisco, a los pacientes se los mandaba en ambulancia a cualquiera de los centros de salud del país. Todos tenían la obligación de atenderlo y había ambulancias por todas partes. Muchas gracias.